La multitudinaria movilización universitaria fue, bueno, el acontecimiento de esta semana. No solo la concentración de alrededor de 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, sino también las masivas marchas en muchas ciudades y localidades de todo el país. Este segundo aspecto, no tan destacado por el ecosistema mediático que es muy ambacéntrico, fue muy importante porque justamente tuvo lugar o se produjo en provincias en las que el gobierno, este gobierno y la Libertad Avanza, obtuvo resultados electorales muy significativos para el triunfo en el balotaje del año pasado. Mucho se dijo o se escribió en estos 2 días sobre el significado de esta jornada, la importancia de la universidad pública en el imaginario transversal de la sociedad argentina. Bueno, sobre esto hablamos también con nuestros entrevistados de hoy. Ahora, acá quiero destacar un aspecto más general. En este espacio, desde el triunfo de Javier Milei en general y durante estos 4 meses en particular, hemos venido insistiendo en los aspectos contradictorios, no solo de las condiciones que llevaron a la victoria electoral, sino también en la consistencia del propio proyecto libertariano. Hace unas semanas atrás, 15 días exactamente, rescatábamos una entrevista en el diario La Nación a Pablo Gerchunov, historiador, especializado en la economía, pero con una mirada mucho más general, a propósito del paro sorpresivo de los choferes de la UTA en el AMBA, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, y la convocatoria al paro general del 9 de mayo. Poco después del triunfo de Milei, Gerchunov decía que, pese a que venía muy golpeada, usaba la figura del boxeador cansado, y esto es textual, la sociedad argentina es una sociedad rebelde, plebeya, molesta, igualitaria. Todos esos rasgos no los va a perder. Pueden estar en algún momento adormecidos, pero no los va a perder, decía Pablo Gerchunov. Antes, cuando tuvo lugar la temprana movilización de la CGT a los tribunales, que fue a fines de diciembre, luego el paro general de mediodía, de 12 horas, de enero, más adelante las marchas de las mujeres del 8 de marzo y la contundente movilización del 24 de marzo por el aniversario del golpe, insistíamos en esta cuestión. Pensar el triunfo electoral de Milei, con todos los condimentos que tuvo en términos de crisis de representación de todo el viejo sistema político, pensar que ese triunfo electoral era sinónimo de que la sociedad se volvió de derecha unilateralmente, era un error de análisis, un error conceptual, pero además un error político, porque nos desarmaba, si adoptábamos esa mirada, para las perspectivas que muy probablemente se iban a venir. Insistíamos en que el sinfín de encuestas, muchas de ellas son operadas, otras no son necesariamente falsas, que mostraban que el gobierno mantenía, quizá mantiene, un apoyo considerable, no alcanzaban para entender la dinámica de la situación general. Que cuando uno iba a observar los trabajos más cualitativos, como los que hace la consultora Sentimientos Públicos, surgía que muchas personas, incluso de los que apoyaron a Milei, defendían valores y conquistas contrarias a la propuesta o a las propuestas que contiene el programa de Milei, como por ejemplo la defensa de la educación pública y gratuita. Eso estaba en esos trabajos. También se pronunciaban contra la pérdida de derechos laborales, por ejemplo, lo que ahora se va a poner en discusión, o contra determinadas privatizaciones, de las más importantes inclusive. Eso quería decir que no había en la masa de votantes de Milei muchas personas que siguen coincidiendo con gran parte de sus ideas. No, obviamente que las hay, pero en todo el universo que terminó conformando el famoso 56% en la encerrona esa tramposa del balotaje, había mucho más que eso, y contenía obviamente muchas contradicciones. Además, lo obvio, existía un 44% que no lo apoyó y que conformaba una masa crítica, una potencia en términos de movilización, que también había que tener en cuenta. Bueno, todo eso terminó estallando, digámoslo así, cuando, como también era previsible, en su caótica intervención cotidiana, el gobierno cometió un error colocando a la universidad y a la educación pública como parte de sus enemigos. Ahora, tampoco es un error casual, es un error que está
en su naturaleza, porque Milei cree que todo lo público es una aberración frente al mercado, que es como una especie de Dios que puede resolver todos los problemas. Voy a usar una frase, una palabra que no me gusta mucho, pero que vale. Es un error que estaba inscripto en la dinámica de los acontecimientos. Ahora, todo esto, la tradición contenciosa de la sociedad argentina, los valores o las conquistas que muchas personas aún defienden, no son parte de alguna esencia o alguna naturaleza invariante. Son un producto histórico plasmado en una relación de fuerzas que, si bien cambia permanentemente, no se transforma cualitativamente solo con un triunfo electoral. O, como muchas veces dijimos durante el gobierno de Macri, de Alberto Fernández y de tantos otros, triunfo electoral no es sinónimo de hegemonía política. La marcha universitaria vino a confirmar la existencia justamente de esa relación de fuerzas, que es un punto de apoyo importantísimo y que en un día, o casi en una tarde, derrumbó meses y meses de relato, de troleo en redes sociales, actuando en manada, de Adornis hablando pavadas todas las mañanas o de Milei tuiteando pavadas todas las noches. No es que eso no va a seguir existiendo, pero la movilización mostró un camino para imponerse sobre esa política ficción. La demostración más clara fue la posición defensiva en la que se ubicó Milei. Esa misma noche respondió como en modo automático, con un meme, la figura de un león que estaba tomando presuntamente lágrimas de zurdo. Sin embargo, al otro día tuvo que salir a dar una explicación porque presuntamente la dirigencia política se estaba apropiando de una causa noble. De repente, la educación pública, que según dijo 1000 veces era un lavadero de cerebros, ahora era una causa noble. Cuando uno terminaba de leer el largo y penoso descargo de Milei, tenía ganas de decirle, bueno, ahora decilo sin llorar. Para todo esto, la marcha, la multitudinaria marcha fue necesaria, muy necesaria, pero obvio que no fue suficiente. ¿Por qué? Porque frente a este escenario que empezó a abrirse, el gobierno, los diputados mal llamados dialoguistas, en realidad oficialistas críticos, y críticos también le pongo muchas comillas, se apuraron para ir a darle aire y hoy aprobaron en comisión el dictamen, por ejemplo, de la ley ómnibus reducida, pero que mantiene cuestiones esenciales que necesita el gobierno y que son parte de un ajuste estructural. Lo mismo con el presupuesto o con el paquete fiscal. Todo para que se trate la semana que viene y, si logra aprobarse, darle un triunfo, quizá parcial, pero triunfo al gobierno. Capaz no se aprueba o capaz se empantana, como la ley ómnibus original, pero esos son sus objetivos. Ahora, que se empantane o que se trabe, eso no está garantizado para nada. Entonces, porque tampoco la cuestión de la universidad está resuelta, ni mucho menos. El gobierno anunció un cambio en los negociadores, pero de los fondos todavía no dijo nada. Pero además, porque la universidad no es una isla, lo demostró la marcha, que no fue solo universitaria. Los pibes, las pibas, los padres, los abuelos de esos pibes, sus hermanos, están sufriendo un ajuste que es general. El 23A, que fue la fecha de la marcha, quedará como un recuerdo de una marcha histórica, pero además tiene que quedar como un gran puntapié inicial para frenar todo el ajuste y evitar que los colaboracionistas de siempre quieran salvarle las papas a un gobierno que el martes, más allá de las poses y de lo que digan, la pasó verdaderamente mal. Que no te gane la indiferencia.